Casi como una comandante Lourdes Tibán. Señoras y señores, ayer brillaba en liderazgo. Era el momento más importante cuantitativamente hablando de un protagonismo social quiteño muy significativo. Yo traía en mi personal seguimiento esta grabación de lo que ocurrió en un área, en una intersección muy importante del norte de la capital de los ecuatorianos, que ha sido hoy colapsada por la policía y parte del Ejército Nacional. Los generales, naturalmente, de ambas instituciones, sabemos, ya no es una sospecha, sabemos con realismo que ellos no están. Aunque la Constitución Política del Estado les otorga funciones de garantía fundamental para que se respete el orden del derecho y la norma constitucional que exige que las instituciones militares, especialmente la Policía Nacional, más bien está siempre del lado de las disposiciones del Ministerio de Seguridad Interna, es decir, de la Secretaría de Estado de Gobierno. Pero las Fuerzas Armadas han emitido un informe que dice literalmente, obviamente este es un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas que garantizan la seguridad del proceso electoral y lleva ese título el manifiesto. Comunicado oficial dice: las Fuerzas Armadas del Ecuador han cumplido una destacada labor en las tareas encomendadas antes, durante y después de los comicios electorales del domingo 19 de febrero. Esto de después de los comicios, eso no se ha visto. A lo largo de todo el territorio nacional se han desplegado alrededor de 40,000 militares con la misión de dar seguridad, en coordinación con la Policía Nacional, a los recintos electorales y juntas receptoras del voto, así como a apoyar la instalación de las mesas receptoras del sufragio y, una vez finalizado el escrutinio, entregar el material electoral al Consejo Nacional del mismo rango. En tal virtud, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazan enfáticamente los falsos rumores que involucran a miembros de la institución militar con supuestos hechos desestabilizadores. ¿Para quién? Para el orden constituido. Está constituido y cumpliendo con sus renglones de responsabilidad constitucional varios de los organismos que ejercen en este momento el poder político, pregunto, a las Fuerzas Armadas, con la dimensión de comunicador ciudadano. 1. Es absolutamente falso que exista una supuesta sublevación por parte de un grupo de oficiales. Eso está bien que lo aclaren. Es mentira que militares estuvieran participando en algún tipo de fraude. No es cierto que se haya producido algún tipo de confrontación entre coroneles y generales. Se ha manipulado fotografías y videos para intentar engañar sobre una supuesta movilización de militares, sobre una supuesta intervención o participación o movilización de militares con otro propósito distinto a las labores asignadas. Las Fuerzas Armadas del Ecuador no son actores políticos.
Su misión en época electoral es resguardar y trasladar el material. Repito, las Fuerzas Armadas del Ecuador no son actores políticos, pero son garantes. ¿De qué? Garantes de resguardo y garantes de traslado de material. No, yo no entiendo así la Constitución. Perdonen, distinguidos señores generales. Pero dice, según los protocolos y cadenas de custodia que la ley establece, frente a estos lamentables rumores que solo provocan malestar en la ciudadanía, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas recomiendan a los medios de comunicación y ciudadanos remitirse únicamente a las fuentes oficiales de información para no afectar el proceso democrático que vive el país. Hay un proceso democrático que está viviendo el país. Aquí está la declaración, enunciado y manifiesto de Lourdes Tibán. Tenga la gentileza, le doy con todas las opciones a una persona que estuvo trabajando en este seguimiento durante todo el día y no tiene esta grabación. Bueno, comparte la publicación, dice. Este es el comunicado de la institución militar. Frente a estos lamentables rumores que solo provocan malestar en la ciudadanía, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas recomiendan a los medios de comunicación y ciudadanía remitirse únicamente a las fuentes oficiales de información para no afectar el proceso democrático que vive el país. El proceso democrático, nuestro invitado de excepción esta mañana, señoras y señores, el excomandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, exministro de la Defensa Nacional y gran héroe del CENEPA, en compañía de otros distinguidos oficiales en servicio pasivo este momento, pero general de la República, orgullosamente para nosotros, general de la República y hoy miembro de Participación Ciudadana, una fundación nucleada a través de dignos representantes de la ciudadanía. Nos acompaña también el doctor Rafael Ollarte, o nos va a acompañar el señor doctor Gabriel Hidalgo, si está aquí con nosotros, y el señor doctor Medardo Oleas. Aquí estamos. Doctor Oleas, bienvenido. Señor general Osvaldo Jarrín, este momento, las calles que por lo menos servían para una presión que trataba de ejercitar la ciudadanía capitalina, en el orden y con las limitaciones específicas que una manifestación de rechazo a las prácticas que se están ejecutando en el escenario físico del Consejo Nacional Electoral, ante la ausencia de misiones que se concreten por mandato constitucional en los tiempos que señalan las reglas de juego electoral, esta institución nobilísima nos está prácticamente defraudando a los ciudadanos, que solamente estamos exigiendo que se cumpla con la ley y la Constitución. Y la ley electoral y la Constitución de la República, si bien no establece tiempos o límites, pero estamos viendo que se busca enredar, que hay una estratagema que ha sido preparada por el partido de gobierno en el afán de evitar que terminen los comicios, que no se detengan más y que, al tenor naturalmente de la voluntad popular,
se den los pasos subsiguientes y se tranquilice a la población que hoy está reclamando pureza, pureza y cumplimiento de la normatividad constitucional. Así es que, en virtud de eso, le molestamos, señor general Osvaldo Jarrín, para que usted tenga la bondad de decirle a la gente que nos escucha cuáles son las preocupaciones que usted personalmente y muchos de sus generaciones militares están pensando de lo que ocurre hoy en favor de las tácticas, de las estratagemas que gente del gobierno ha preparado en beneficio naturalmente de ese ámbito político, evitando a toda costa el desarrollo de la segunda vuelta electoral a la que tiene derecho el competidor, señor Guillermo Lasso, que es el candidato de minoría aparente en la primera vuelta electoral. Sí, tenemos, señoras y señores, que anunciar a ustedes nuevamente la gentil comparecencia del general Jarrín, del doctor Oleas, del respetable jurista doctor Ollarte y del politólogo don Gabriel Hidalgo. Son dilatorias que van a servir para modificar seguramente resultados o cuál es la estrategia que están utilizando en favor de la una parte y en perjuicio naturalmente de lo que la ley determina. General, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Mi saludo a los panelistas que nos acompañan. Creo precisamente que cuando se ha generado innecesariamente una tensión de carácter político por parte del Consejo Nacional Electoral, en lo que respecta al comunicado enviado por el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto, lo que nos deja ver es que hubo una falta de liderazgo por parte del Ministerio de Defensa Nacional, porque su preocupación principal estuvo, obviamente, en su partido político y no en la institución que representa. Por esta razón, la falta de información, de directrices para las Fuerzas Armadas dio cabida a que hayan rumores y aún pronunciamientos oficiales de menor jerarquía. Si es que esta situación se presenta, podríamos decir que vivimos un ambiente de tensión muy delicado, porque esa tensión política se estaba trasladando a una tensión militar peligrosa. Oportunamente el comunicado lo que hace es desbaratar ese ambiente que yo llamaría de precrisis que se estaba viviendo, porque evidentemente cuando se hace referencia a probables sublevaciones, confrontaciones de militares, quiere decir que no hay un liderazgo que los mantenga en sus respectivas funciones exclusivamente de lo que manda la Constitución. Por consiguiente, diríamos que se puede considerar que los ámbitos de carácter absolutamente políticos tienen que ser resueltos en la política y no con participación de una institución militar de la cual se quiso, por diversos intereses particulares, apalancarse para tratar de obtener una resolución a la situación conflictiva que se estaba gestando con beneficio de las Fuerzas Armadas. Los dos aspectos fundamentales son de carácter esencialmente político a los que se estaban atribuyendo en el ambiente nacional, de una sublevación y aún de un fraude en la participación con responsabilidad militar. Absolutamente negativo y falso, ciertamente. Y por otro lado, no había necesidad de esperar que haya este tipo de rumores para salir a descalificarlos o a aclararlos.
si es que hay un liderazgo oportuno, adecuado, la institución debió mantenerse absolutamente al margen, como aspiramos hasta este momento, y solamente los organismos oficiales del proceso electoral son los que tienen la versión para clarificar y dar solución a este problema. La ruptura ha comenzado, según hemos escuchado los periodistas, y hay rumores comprobados que incluyen en negativas de parte del manifiesto de la institución militar de estas horas. Hay una ruptura que fue solicitada incluso por un expresidente de la República, como es el caso de el expresidente Gutiérrez. Él elaboró una especie de exhorto, de convocatoria a una acción de hecho, para el caso de que se quiera fraguar un golpe de incumplimiento del derrotero o del tránsito legal que señala la Carta Política del Estado, una vez que se ha cumplido con la elección de primera vuelta. La detienen, el escrutinio se maneja con un reloj especialísimo, muy lento desde luego, desatinada actitud o acción que han cumplido autoridades militares. Tenemos esa sospecha en virtud general de que ellos debían haber de alguna manera exigido que ellos no pueden custodiar una cosa que resulta injusta y que no cumple con la norma constitucional y las leyes electorales de la República. Entonces se inventó, aparentemente se inventó, pero ya son hechos que la institución militar y el estamento de generales en ejercicio las califican de supuestos hechos desestabilizadores, pero que son graves. Es absolutamente falso que exista una supuesta sublevación por parte de un grupo de oficiales. Es mentira que militares estuvieran participando en algún tipo de fraude. Se ha manipulado coroneles, se han manipulado fotografías y videos para intentar engañar sobre una supuesta movilización. Es falso que el comandante de la Tercera División, general de brigada, don Luis Altamirano, se haya sublevado, que las Fuerzas Armadas del Ecuador no son actores políticos y que su misión en época electoral, ya lo dije, ya lo leí, es resguardar y trasladar el material según los protocolos y cadenas de custodia que la ley establece. Esta cadena de custodia no está en discusión. Lo que está en discusión es el cumplimiento y las obligaciones que la institución militar como garante del proceso democrático tiene en favor de los principales actores y dueños de la República, que son los ciudadanos del Ecuador, que han tenido que salir a la calle en algunas ciudades de nuestro país a exigir que el reloj electoral funcione en los términos normales, nada más que eso. Entonces, el otro contendor de la campaña, el señor Guillermo Lasso, ha mencionado lo siguiente, dice en sí, existe un intento de fraude. Si la institución militar no ha comprobado que existe un intento de fraude, obviamente se queda tranquila, cupularmente hablando. Pero ¿qué habrá en otras jerarquías militares? Eso no está comprobado, general. ¿Cómo funciona esto en la inspección y en la percepción que deben tener las principales jerarquías de la institución militar? Es evidente que los exhortos y las sospechas que se generan
es precisamente porque se está dando un espacio a la desinformación, a las especulaciones. Y como acabo de mencionar, cuando hay una falta de liderazgo, ese espacio es ocupado por diversos actores, por diversos intereses que se tengan particulares para apalancarse en esta situación. No es posible de que se estime que pueda existir un fraude o que puedan existir factores de desestabilización. Todas esas son netamente más que especulaciones y desinformación, producto de una institución que no ha tenido una dirección, una conducción como corresponde, absolutamente militar y apartada del proceso que se está llevando. Nadie discute hasta el momento, ni lo podrá hacer, de la forma de cómo las Fuerzas Armadas han venido cumpliendo su tarea, en cumplimiento no solamente del artículo 158, sino de la protección de las libertades, de los derechos y el aspecto más importante, de la independencia que tienen y que deben tener las Fuerzas Armadas en un proceso absolutamente democrático como es el que está viviendo el país. Por consiguiente, estas formas de tergiversar situaciones o hechos, como la declaración del general Luis Altamirano, comandante de la Tercera División, cuando él manifiesta de que un militar está como comandante, como general de la República, subordinado a la autoridad política, se distorsiona, probablemente por una inadecuada manifestación. Su subordinación es absolutamente militar. Él se debe al mando militar, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no más allá. El jefe del Comando Conjunto o el Comando Conjunto puede manifestar la subordinación a la autoridad civil, pero ese es otro nivel, es el nivel político, no es el nivel estrictamente militar como corresponde a un comandante, a un general. Pasando revista a la Carta Política del Estado, muchas gracias, señor General Jarrín. Doctor Ollarte, como buen constitucionalista y maestro de Derecho que es usted, tenga la gentileza de orientarle a la opinión pública respecto a la misión de la institución militar, a la misión del Consejo Nacional Electoral, a sus tiempos, a sus plazos, a su adecuación a una situación que provoca inestabilidad en las concepciones que cada ecuatoriano tenemos, tanto del proceso como de la parte política que está siendo reorganizada para mandar en el país, para ordenar el país y para establecer un gobierno nacional. Allí la Carta Política del Estado es completa y tiene salidas para cada circunstancia, pero si a alguien le falla en términos de tiempos y de ajustarse a estas realidades exigibles, entonces se destruye todo el esquema diseñado naturalmente por ellos mismos. Muy buenos días, doctor Rafael Ollarte, distinguido catedrático universitario. Buenos días. Qué placer estar en esta mesa con gente tan conocedora y calificada, a excepción de quien habla. Sí, constitucionalmente Fuerzas Armadas tiene unos deberes fundamentales: la defensa de la soberanía, la independencia política y la integridad territorial del Estado ecuatoriano. Ya no es el garante del ordenamiento jurídico, según lo señalaba la Constitución del 98. Yo creo que esa fue una torpeza del constituyente de 2007-2008 eliminar esa disposición, porque el derecho muchas veces requiere de la fuerza para imponerse. Es decir, el derecho sin la fuerza es un papel mojado. Hay gente que no tiene voluntad de respetar la ley. Hay gente que tiene toda la intención de violar la Constitución. Y a esa gente hay que imponerle el respeto de las decisiones legítimas de la autoridad pública. Y para eso están precisamente estos entes, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, aunque la Constitución sí señala de que deben velar por el cumplimiento de los derechos, etc. Mire, cuando usted quiere desviar a Fuerzas Armadas, tomará el artículo 158 de la Constitución y hará lo que quiera. Eso es lo que ocurre cuando usted no tiene instituciones sólidas. Nosotros tenemos en Ecuador un sistema
electoral con 2 instituciones, cosa que no es novedoso, eso también ocurre en otros países, un órgano administrativo de la función electoral, que es el Consejo Electoral, y un órgano jurisdiccional de la función electoral, que es el Tribunal Electoral. Y al Consejo Electoral le corresponde organizar, dirigir, velar por la transparencia del procedimiento electoral. Pero claro, este Consejo Electoral está en falta. Que en el año 2017, porque uno podría entender y explicarse estas cosas en 1970, 1980. Cierto es que nosotros seguimos votando como hace 50 años, es decir, sobre un papelito. En esto no hemos avanzado. Pero los sistemas informáticos ya te ayudan, pues ya no hay que estar levantando como antes, llevando el papelito a lo que antiguamente era el tribunal provincial, o alzar el teléfono y comunicar los datos. Ahora ya hay, pues, computadoras, tenemos hasta en nuestras manos todos los días a través de los teléfonos. Entonces, que a uno le digan esto de que me voy a demorar en la elección presidencial, porque uno puede entender que en las otras, donde es más complicado con el sistema de lista abierta para las elecciones pluripersonales, pues se te pueda complicar un poco el tema. Pero en una elección en donde usted solo tiene que ver una raya, que te estés demorando de esta manera, bueno, levanta suspicacias. No estoy diciendo de que quienes tenemos estas dudas o sospechas tengamos la razón. Lo que pasa es que el Consejo Electoral no se presta, pues precisamente, ni por su integración ni por sus actuaciones, a que la gente tenga confianza, y eso es lamentable. Eso es lamentable, es decir, que los ecuatorianos dudemos ya de las instituciones. Bueno, y que en esta duda de las instituciones, otra vez más, porque esto no es una cuestión de Fuerzas Armadas, es una cuestión de nosotros los civiles. Otra vez más, queramos involucrar a Fuerzas Armadas en este tema, en temas de carácter político, bueno, pues, no le echemos la culpa a la institución, pues. También nosotros pongámonos la meta en el pecho, porque que nosotros esperemos pronunciamientos de un ente que es obediente y no deliberante. Y que la gente esté empujando esto de lado y lado, pues bueno, no. Eso es un daño que se le hace al país. Obviamente Fuerzas Armadas no están para aguantar aquí tampoco gobiernos ilegítimos o cosas por el estilo, no. Esto no es un cuerpo de guardias de seguridad. Esto no es un ente ideologizado como hubiesen deseado algunos. Como la vergonzosa actuación de la Fuerza Armada, que en el nombre nomás lo es de otra nación. Y nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas que son profesionales, con sus defectos, pues una institución integrada por seres humanos. Pues si alguien aquí se cree perfecto, pues que le alce la mano y veamos cómo le va a usted en su universidad, veamos cómo le va a usted en su institución, a ver si todo es de las mil maravillas. En todas partes hay dificultades y en todas partes hay gente de cualquier tipo. Los civiles tenemos que arreglar este problema, ojalá por la vía institucional, porque lo otro es grave. El 158 de la Carta Política menciona la protección de derechos de los ciudadanos. Pero por Eso supuesto está a cargo de la institución militar. No solamente pueden llevar las cajas a buen destino, me refiero a las ánforas que contienen la voluntad popular en las papeletas electorales configuradas o elaboradas para el propósito. Se lo voy a exponer así. Que para eso, lo demás es solamente pura literatura. ¿Por qué decimos que Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son entes encargados de resguardar derechos? Porque eso hacen todos los días, pues. Tal vez es más visible en el caso de la Policía Nacional. Tal vez sea más visible ahí. Están para prevenir y reprimir el delito. Para eso están. Pero Fuerzas Armadas también tiene su rol, por ejemplo, en un estado de excepción. Los estados de excepción no son para hacer contratación pública directa. Pues. Claro. Los estados de excepción son para prevenir esas graves contingencias y sus consecuencias en virtud de cuestiones anormales, pero que se producen en las naciones, como la guerra, como los conflictos internos, como las calamidades públicas,
¿Este es un conflicto interno? No, por eso solamente dije terminar de explicarle. Entonces imagínense un terremoto. ¿A quién se llama? ¿Quiénes son los más preparados? Fuerzas Armadas. Tienen los helicópteros, tienen los elementos, tienen los camiones, tienen la gente para ir a rescatar personas. ¿Están o no en este momento salvaguardando derechos? Por supuesto que lo están haciendo. Cuando Fuerzas Armadas previenen una invasión extranjera, ¿están o no salvaguardando derechos? Vea, tal vez a la gente, como ya no coge un libro y no lee, no se entera, pues, por ejemplo, que el Ecuador fue un país que ha sido invadido, pues. ¿Qué le pasó a la gente de Macará en el año 41? Entonces, si usted no tiene Fuerzas Armadas preparadas, eficientes y profesionales para disuadir el conflicto, solo con la disuasión ya están protegiendo derechos fundamentales. Esto es para los tontitos que andan diciendo que Fuerzas Armadas no sirven para nada. No, sí sirven, pues. Como usted no va a ir a ponerle el pecho a las balas, pues lo puede decir así alegremente. Para eso sirven las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que disuaden el conflicto ya están protegiendo tus derechos. Por eso la norma constitucional. Ahora, si la gente quiere hacer que esa norma diga lo que no dice, que es que como las Fuerzas Armadas, como ente de la fuerza pública ecuatoriana, deben proteger derechos, deben meterse en este entuerto, pues no, eso es otra cosa. Pues. Es una interpretación contraria al texto de la Constitución. Las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Eso tiene que estar claro. Ahora, naturalmente, que el ejército tenga que salir con una declaración diciendo hay que respetar. Claro, pero perdone, doctor, la protección interna, el mantenimiento del orden público corre a cargo de la Policía Nacional. Y en situaciones de excepción constitucional, lo que antiguamente llamamos emergencia, usted puede utilizar las Fuerzas Armadas. Para eso y no otras cosas. Pero usted también tiene una norma. Lo que pasa es que además usted está leyendo una constitución en su texto original, porque con la reforma 2015 le han metido Fuerzas Armadas a hacer lo que no debe hacer. ¿Ya? Que es esto de la seguridad integral del Estado a través de unas facultades complementarias que deben estar establecidas en la ley. Una de esas es la que establece la ley electoral, porque no hay otras. O sea, esto de estar controlando cosas mediante decreto ejecutivo, eso no es ley. ¿Y qué dice esa norma creada? Tienen que resguardar el procedimiento electoral, ¿cierto? Por eso usted siempre ve en Ecuador, como ve en otros países, a militares resguardando los recintos. Lo que pasa es que estamos viviendo en el siglo XXI. Estas son normas antiguas, pues. ¿Cómo era antiguamente el tema? ¿Qué pasaba allá por el siglo XIX? No solamente aquí, sino en otros países. Las elecciones a veces no se definían por los votos, pues, sino por quienes los contaban. Y muchas veces, claro, usted depositaba el voto en la ánfora y se producían incidentes. Quemaban las urnas, quemaban los votos. Sí. Se metía gente armada. Doctor Ollarte, para eso están Fuerzas Armadas. ¿Por qué no ocurre eso? Porque hay Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que, mire, las Fuerzas Armadas, cuando hacen bien su trabajo, usted no las nota. Pero si hubiese, por ejemplo, violencia electoral, como hay en otros países, lamentablemente, vaya a algunos estados africanos, ¿cómo son las elecciones? Pues, en estos países, Sierra Leona, imagínate una elección en Sierra Leona. Perdona, doctor Ollarte. Doctor Medardo Leas, un miembro de un consejo electoral, un vocal de un consejo electoral, o un grupo en minoría o en mayoría, puede solicitar la intervención de la institución militar ante la sospecha y la tensión social que genera un retardo al conteo electoral, o sea, el incumplimiento de las normas electorales, son motivo para que, para bien o para mal, según el punto de vista que tenga cada ciudadano, para bien o para mal, pueda este instante uno de los vocales pedir la comparecencia de la institución militar para que apure el conteo, para que no se produzcan los retardos interesados. O ahí nada tiene que ver ni el tema militar ni el tema policial. ¿Qué es lo que internamente 6 de los mismos pueden hacer? 6 de los mismos, tenga la gentileza. Gracias, Gonzalo. Yo creo que no estamos analizando adecuadamente el problema generado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, hombre que en forma irresponsable violó la ley y que este hecho provocó la alteración de la paz en el Ecuador, los llamados a las Fuerzas Armadas, los llamados de la Iglesia, etcétera, etcétera. Hace un año denunciamos, por ejemplo, con el Observatorio Electoral, de que teníamos un padrón que era pésimo,
una irresponsable vocal dijo que el error era 1%. Ahora están escrutando 9.500.000 electores sobre un padrón de 12.800.000. ¿Dónde están los 3 millones? Una simple pregunta. Después se denunció pública, abierta y directamente desde hace 6 meses que lo que estaba haciendo el señor Juan Pablo Pozo era ilegal. Él no podía diseñar un sistema al margen de la ley para escanear las actas y llevarle al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Para que me entiendan los ecuatorianos, el conflicto que armó este irresponsable ciudadano que debería estar en la cárcel por prevaricar, porque prevaricar es fallar contra la ley expresa. Y en derecho público no se puede hacer otra cosa que lo que está normado, regulado, establecido en la ley. Le voy a hacer un pequeñísimo resumen. En el Ecuador, de acuerdo a lo que dispone la ley orgánica electoral. Que tenga la bondad de probarme que prevaricado puede responder. Pero quizás venga a un debate, quizás si aquí hubiera autoridades independientes de este señor, ya le hubiera presentado una denuncia. Ayer me dijeron, ¿por qué no vas a presentar? Le digo, ¿para qué? Si el amigo es el fiscal, se van a reír. ¿Para qué voy a presentar una denuncia en la Asamblea Nacional, que es del juez natural, si tiene a 100 abogados a favor de él? ¿Y el abogado del Estado? Y todos, porque esto es un show, no solamente que lo creó el señor Juan Pablo Pozo, sino que lo hizo con el auspicio del gobierno. Ahí están las cadenas nacionales del día domingo y las de ayer y de todos los días. Pero para que me entiendan los ciudadanos lo que hizo este irresponsable ciudadano. Les voy a contar que terminado el proceso de votación a las 5 de la tarde comienza el proceso de escrutinio, que solo lo hace la Junta Receptora de Votos, a donde el ciudadano votó. Solo ahí se hace el conteo de votos. Y los resultados se ponen en un acta que se llama acta de escrutinio, donde firma el presidente y el presidente y el secretario. Solo ahí se cuentan los votos. Termina ese proceso, se emiten 3 actas. La una va a la urna, se lo sella con todo el material sobrante y se lo manda a la Junta Provincial. La segunda acta debió enviarse a la Junta Intermedia, pero como lo suprimieron ilegalmente, debía, por mandato de la ley, enviar a la Junta Provincial Electoral. Y la tercera se pega en la pared. Eso dice la ley. ¿Qué hizo este señor? Cogió la segunda acta que debía obligatoriamente enviarse a la Junta Provincial y lo mandó a un funcionario que no es juez electoral para que escanee e ingrese esos datos al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral y comienza a alimentar datos que no han sido analizados previamente por la Junta Provincial Electoral, que es el único juez que en derecho puede conocer las actas y realizar el escrutinio de las actas. Porque la segunda parte lo realiza la Junta Provincial Electoral, que es el escrutinio de todas las actas que salieron de las juntas receptoras de voto. Y naturalmente ese procedimiento solo lo hacen la Junta Provincial Electoral a partir de las 9 de la noche del día de las elecciones y tiene 10 días para realizar ese proceso. Entonces, ni se instalaban las juntas provinciales y ese señor ya daba resultados. Ofreció dar un conteo rápido al margen de la ley porque a él no le corresponde dar proyecciones sino resultados definitivos. Y le falló el conteo rápido. Y después del show que montaron, porque ya se proclamaron resultados y incluso fueron a bailar los triunfadores, comienza el escándalo porque ven que los resultados no eran lo que dicen las encuestadoras oficiales contratadas por el gobierno, donde están varios de los señores, un expresidente del Consejo Nacional Electoral manejando ahí sombríamente las cosas, o un señor Pérez que es experto en inflar las cosas. Provocan el escándalo. Pero señores, si se incumple con la ley, el resultado es este. Porque si, por ejemplo, el señor Juan Pablo Pozo, en vez de montar el show para él presentarse como el hombre que a través de la tecnología podía dar los resultados en pocas horas, mandaba los escáneres a las juntas provinciales, ese rato teníamos resultados. Se olvidó, por ejemplo, que la base del sistema electoral ecuatoriano es el trabajo de las personas que laboran en la Junta Receptora de Voto. Que si no son capacitadas, no generan adecuadamente el acta. Y que si no fueron capacitadas, van a haber errores. El día miércoles anterior, públicamente declaran que un 10% no ha sido capacitado. Ahí están los errores del 10% que hay en las actas. ¿Y lo ha hecho por desconocimiento de la normatividad constitucional y legal? Él es abogado. ¿O con segunda intención? Con segunda intención. ¿Para qué? Pero en primer lugar, aquí se crean esas figuras mediáticas.
de presentarse como el hombre que rompiendo todos los récords pudo dar los resultados, pero al margen de la ley, señor. Que alguien me explique si lo que hizo con el escaneo y los resultados que dio al margen de la ley no es violación expresa de las normas que constan en el artículo 127 y siguientes de la Ley Orgánica Electoral. Yo les voy a pedir a los ciudadanos que tengan un poco de paciencia y se lean del 127 al 132 y comparen frente a lo que hizo el señor Juan Pablo Pozo. Por eso esta alarma social lo provoca él. Y se da el lujo de comparecer ayer en cadena pública y dice que ya estamos solucionando a través de las juntas territoriales, dijo, ni siquiera provinciales, olvidándose que el único juez que en derecho puede resolver el escrutinio provincial se llaman los miembros de las juntas provinciales electorales, porque ahí termina el escrutinio provincial, ahí se proclaman los resultados de los miembros que son nombrados como asambleístas provinciales. Y naturalmente ahí se generan las otras actas para el escrutinio nacional, como son el del binomio presidencial, de los asambleístas nacionales, de los parlamentarios andinos y de la consulta. Y eso se envía al Consejo Nacional Electoral, el que tiene que hacer el escrutinio de las provincias. Esa cosa muy simple no lo pudieron hacer porque buscaron naturalmente promocionarse, buscaron aprovechar que las encuestas supuestamente ya daban el triunfo en primera vuelta y montaron un show mediático. Esto no puede ser desconocido por la ciudadanía y tampoco puede ser perdonado. Este señor tiene que ser juzgado políticamente y legalmente por un Estado de derecho que lamentablemente no tenemos ahora, porque es imperdonable cómo alteró la paz social. Eso tiene que ser castigado de alguna manera, porque la ley es la ley. Y si este señor buscaba, no sé qué buscaba, yo creo que alteró tanto la paz social que ahora estamos sentados discutiendo la labor que tienen que hacer los militares para garantizar el proceso, que la iglesia sale, que los ciudadanos en las calles. ¿Cuándo se ha visto esto, señores? Nunca, nunca. En un Estado de Derecho esas cosas no deberían suceder jamás. Yo pido que en definitiva los ciudadanos tengan calma, porque ahora la única solución es controlar que el escrutinio que realizan las juntas receptoras de votos se hagan con la agilidad debida, priorizando el escrutinio de las actas del binomio presidencial, que lo pueden terminar en un día, porque supuestamente si tenemos nosotros un 10% de falencias, de errores, ese 10% significa aproximadamente unas 400 actas que ya lo hubieran podido haber procesado al día de hoy, de ayer, y que ahora ya sabríamos los resultados definitivos y salir de esta incertidumbre en que nos tienen las autoridades electorales a efectos de que se reconozca que efectivamente no se cumplieron los presupuestos establecidos en la ley y que hay segunda vuelta electoral, como nos dicen todos los documentos y todas las proyecciones. Va a haber segunda vuelta electoral. ¿A qué sanciones estaría a este momento candidato el presidente del Consejo Electoral? Este rato, por ejemplo, debería ser sometido a un juicio político por parte de la Asamblea. Porque la alteración de la paz social, como lo hizo él por violar la ley, no puede quedar en la impunidad, pues. Este señor tiene que responder. Y quizás me rebata para ver si tiene la capacidad de decirme que lo que estoy mintiendo, que lo que dicen los artículos 127, 128, 129, 130. La institucionalidad, Gabriel, es de ellos mismos. Las cosas no se pueden deshacer, porque si va en apoyo o en búsqueda de apoyo de carácter legal a una institución, sabe que va a perder, sabe que la desobediencia legitimada por la ley construida por ellos mismos no le permite apelar una acción contundente de organismo alguno. Entonces, ¿a qué estamos asistiendo? Si no, tal vez como dice el candidato Lasso, dice, estamos comenzando a ver un asomo de fraude. El candidato Lenín Moreno apenas llega al 39,09%. Y sin duda alguna no hay ninguna justificación técnica para suspender la información u ofrecer que luego de 3 días tendremos los resultados finales. Eso claramente
es un intento de fraude. Esa es la razón por la cual espontáneamente los ciudadanos ecuatorianos, no solo en Quito, en Guayaquil, en Azogues, en Cuenca, en Esmeralda, en distintas ciudades del Ecuador, han salido a defender la democracia, a defender la segunda vuelta electoral, porque no están satisfechos con aquella actitud, tanto discurso como decisiones, de un Consejo Nacional Electoral bajo el control del correísmo, que tiene contacto directo ¿con quién? Con el candidato oficial. Nosotros no hemos ido a ninguna reunión y no tenemos que asistir a ninguna reunión. Bueno, esto es lo que dice la parte interesada, naturalmente, y con un buen segmento de razón. Pero hay un asambleísta que eventualmente va a ser el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el exministro José Serrano. Por lo menos eso es lo que conocemos los periodistas. Y José Serrano, que ha intervenido en la cadena Ecuavisa, ojo, ha dicho, sí va a haber segunda vuelta, Gabriel. Pero entonces, estamos dispuestos a ir a la segunda vuelta. Hay que ir a una segunda vuelta. Estamos dispuestos a ir a una segunda vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? No tengo prácticamente, no sé si podríamos escuchar esto para darnos cuenta y que nuestros invitados se dignen a analizar este enunciado que es de última hora en la cadena Ecuavisa. ¿Para qué llamar a la violencia? No entiendo. Si hay que ir a una segunda vuelta, nosotros estamos dispuestos a ir a esa segunda vuelta, una segunda vuelta, pero que sea también de la democracia, que sea también de los derechos, que sea también una campaña de alegría y no una campaña de insultos, de improperios. ¿Quién más que nosotros, Estefan, seríamos los primeros en decir que se quiere hacer fraude? Porque nosotros estamos más cerca del 40% que otro candidato de llegar a tener menos del 10% en la relación con el primer lugar de Lenín Moreno. Entonces, en esa perspectiva, si hay que ir a esta segunda vuelta, hay que ir a esa segunda vuelta y hay que ganar la segunda vuelta. Bueno, los hechos violentos. El espíritu democrático, vivir el proceso democrático sobre la base de esos resultados. Doctor Gabriel Hidalgo, ¿qué le parece a usted? Un punto de vista por acá, una acción de justificación de una noble institución como es las Fuerzas Armadas por otro lado. Es un desbarajuste esto, no se entiende. Y total es que la dilación, ¿a dónde nos quieren conducir con esta herramienta? Gonzalo, buenos días a los compañeros de panel. Es un privilegio para mí estar con el general Jarrín, con el doctor Oleas, con el doctor Ollarte. Bien, hay algunas cosas que decir al respecto. Yo diría que yo empezaría por decir que hay que establecer un símil sencillo. La gente se siente decepcionada con el sistema electoral porque hay un símil entre autoritarismo, entre Estado autoritario, entre Estado despótico y fraude. Entonces la gente siente muchísimas suspicacias y muchísima desconfianza con los resultados, porque hay un gobierno que ha sembrado durante todos estos 10 años vientos y este momento está cosechando tempestades. Es como dice la sabiduría popular. Entonces, esta sensación de fraude genera una crisis de instituciones y tenemos una historia en la que las Fuerzas Armadas han participado casi siempre para resolver los problemas de las crisis institucionales. Bien o mal, esa es nuestra historia. Deberíamos recurrir a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional es un organismo absolutamente sometido que no tiene ninguna independencia y que no podría responder a este tipo de cuestionamientos. Pero hay algo más, y yo quiero citar un trabajo que llegó a mis manos, que es de el profesor Rodrigo Ibarra. No he podido confirmar si realmente firmado por él, que es un experto en estadística, y dice el profesor Ibarra, dice que el candidato del correísmo puede alcanzar hasta un 39.6%, según un trabajo de regresión cuadrática, le califica él. Entonces, porque ¿cómo es el nombre completo? Rodrigo Ibarra, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Quiero mencionarlo porque me parece un trabajo muy interesante. Entonces él dice que dentro de los primeros 60 puntos, perdón, dentro de los primeros 90 puntos, el candidato del correísmo puede alcanzar hasta el 39.6%. ¿Por qué habría de cambiar eso en los últimos 8 puntos?
Se pregunta él y me pregunto yo también, ¿por qué habría de cambiar? Dentro de los entre el 92 y entre el 92 que se está escrutando y el 100%. Pero hay algo más, y es que si al correísmo le falta alrededor de 900,000 votos, a mí me da la sensación de que se está recurriendo, que se está buscando hablar sobre lo que falta en Manabí, precisamente porque en Manabí hay una mayor aceptación electoral por el candidato del oficialismo. Claro, hay una mayor aceptación por el candidato del correísmo. Entonces hay una relación más o menos de diferencia del orden del 35% entre uno y otro candidato. Pero la relación pues no es en Manabí, porque lo que falta por escrutar no solamente es en Manabí, sino en muchas partes del país, incluyendo Manabí. ¿Y qué pasa si la comparación es con todo el país? La diferencia sería de alrededor del 10.7% entre uno y otro candidato, con lo cual está claro que la estrategia del oficialismo, es decir, ahí nos falta, y nos falta porque ahí necesitamos menos para conseguir. Si la comparación es con todo el país, si estadísticamente se hace con todo el país, como dice el profesor Ibarra, pues nos quedaríamos con el 39.6% máximo. Y por supuesto no habría cómo forzar la regla esta del 40/10, porque el problema no solamente se produce por la cercanía entre los candidatos. Moreno tiene también que competir con los números. No le alcanzan los números, entonces hay que forzar la estadística, hay que forzar los números. Hay una denuncia muy grave con respecto a este asunto, que yo la he leído y la he escuchado de amigos que están, digamos, de ciudadanos que están protestando en este momento y en las jornadas anteriores frente al CNE, de la posibilidad de aumentar los votos no válidos, los votos nulos, los votos blancos, para que con el porcentaje que dispone en este momento Moreno pueda crecer. Y esto va en el orden de lo que ha dicho el doctor Oleas, de que hay inconsistencias de millones de votos. Y esos votos inconsistentes podrían producir el crecimiento suficiente para Moreno para romper la regla del 40/10, cosa que no sucedería en otras circunstancias si se mantuviera, por ejemplo, la regla del 50% más uno. Respecto de la potencial utilización de los votos blancos y nulos, Gabriel, ¿ha leído usted más o menos cómo podría ser aplicado deshonesta o honestamente, legal o ilegalmente, esa posibilidad, en el afán de que crezcan las posibilidades de el señor candidato oficialista para cuajar, digamos, su triunfo en primera vuelta? Lo que pasa, Gonzalo y amigos que nos escuchan, es que el 40/10 es sobre los votos válidos. Eso significa que si hay mayor número de votos no válidos o votos inválidos, al candidato del correísmo le bastaría con mantenerse en donde está y podría incrementarse en comparación con todo el conjunto de votos válidos. Es decir, podría crecer manteniéndose en el mismo lugar. Y esto, claro, por supuesto, representa un problema de orden matemático. Es un problema que no sería, digamos, que no entraría en contradicción con la norma, pero sí estaría reñido con lo ético. Porque, por supuesto, aparecen inconsistencias no solamente numéricas, no solamente en términos electorales, sino inconsistencias en términos éticos. Y, por supuesto, ahí estaría el gran truco de magia, ¿no? Porque estos son expertos en hacer aparecer cosas de la nada o hacer desaparecer, ¿no? Estoy recordando el episodio de la encuesta publicada en la cuenta del señor secretario de Educación Superior, ¿no? Que era la cuenta, digamos, esta encuesta de la George Washington. Y resultó que no era una encuesta, digamos, real, borró y no dio explicaciones, etcétera, de cosas, ¿no? Entonces está claro que matemáticamente se puede hacer una manipulación de los números de tal forma que pueda terminar beneficiando a la opción pues que este momento gobierna. General, usted, un hombre tan culto, no es un experto en estadísticas. Sin embargo, si a usted le llega un contenido de esta naturaleza, el punto de vista del señor doctor Rodrigo Ibarra, profesor del CADE de la Universidad San Francisco, y que dice en la parte final: se observa que existe una tendencia creciente de los resultados de Lenín Moreno conforme los votos
han sido registrados. Desde el momento que el porcentaje de votos escrutados pasó del 28 a 87.5%, el resultado del candidato de Alianza País aumentó en 2.921%. Repito, 2.921%. Sin embargo, la proyección de resultados de la regresión polinomial demuestra que Lenín Moreno llegaría únicamente a 39.628% al término de la contabilización de escrutinios y por tanto debería existir segunda vuelta. Esto es lo que francamente sentencia en honor a la verdad estadística o a la técnica estadística, con apego naturalmente a la normatividad electoral, el señor doctor Rodrigo Ibarra. Tratemos de entender esto, general. En primer lugar, perteneciéndome a Participación Ciudadana. Exactamente. Hay que considerar que fue exitosa en el momento mismo que presentó los datos del conteo rápido. Y en este sentido lo que estamos obteniendo son informaciones, son datos de proyecciones estadísticas y que con gran acierto prácticamente son afines o coinciden con las del Consejo Nacional Electoral. Pero con los datos que se acaban de manifestar, no obstante que no está en mi especialidad, lo que acaba de decir el doctor Hidalgo es verdaderamente cierto en cuanto a que el matemático Ibarra también coincide con el matemático Illingur en Guayaquil y también con lo que escribe Walter Spurrier. Bueno, entonces tenemos 4 matemáticos que están con la misma tesis. Exactamente, con la misma tesis. No pueden, en primer lugar, alcanzar con el 10% que falta por escrutar o que faltaba por escrutar al 40% que es la norma obligatoria para que se alcance. Pueden hacer diversas manipulaciones, si cabe el término, ya sea para inflar el universo, ya sea para tomar en cuenta o no los votos válidos, pero de todas maneras deben cumplir con lo que está establecido en la norma, que es el 40%. Y matemáticamente es imposible hacerlo. Tanto es así que el mismo gobierno, el día de ayer, el candidato de Alianza País, ya dijo estarse preparando para la segunda vuelta. Entonces yo creo que no hay necesidad de seguir insistiendo en el tema, porque no se le puede torcer a los números ni a las estadísticas. Así se las quiera manipular, es imposible. Tanto es así que ya se deberían, como se ha manifestado inclusive el día de hoy, de que la segunda vuelta debe darse. Y yo creo que esta es la oportunidad para que retorne el problema al ámbito político y no se trate de distorsionar o de generar tensiones y apalancarse en la institución militar o especular acerca de fraudes. El asunto es netamente político, matemático, estadístico y con la ley. Por consiguiente, ahí es donde debe solucionarse el problema para que se tenga un proceso democrático confiable, como hasta el momento hemos tratado de lograrlo con lo que ha hecho Participación Ciudadana sobre todo. El abrazo fraterno, muy sentimental, tierno, que exhibieron las cámaras de televisión de los canales libres e incluso de los oficialistas entre el señor presidente Correa y el candidato a la presidencia de sucesión, Lenín Moreno, ¿le prueba a usted que están burlándose de la sociedad ecuatoriana o no? Es una pregunta libre de un periodista libre, señor doctor Oyarte. No le vi tan cariñoso el abrazo, le vi más bien... Casi se desbordan en lágrimas, pero de broma, Correa de quiere burla, mantenerle digamos, de burla. lejitos da Lenín Moreno, no vaya a ser que pierda y le digamos que ha perdido él, su candidato. No, hombre, que no. A Lenín Moreno como candidato, no sé si será buena gente o mala gente, eso es una cosa. Pero como candidato,
deja bastante que desear. Yo no conozco otro candidato que desperdicie la oportunidad de ir a medios. Entonces, tú lo llamas, perdone que lo diga, 2 veces a Teleamazonas, una vez al programa de Andrés Carrión, Hora 25, no va y tienen que llamar de urgencia a otros. Y luego, la semana de elecciones, o sea, la anterior, no va al programa de Janet Nostroza, habiendo confirmado, minutos antes, no va. Aprovechan lazo. Es un candidato ya de ese nivel que no es capaz de confrontar con un periodista, pero además los periodistas no son todólogos, pues, o sea, un periodista, un buen candidato, hasta le puede torear, ¿no? Porque se entiende que el candidato presidencial algo debe saber, y algo debe saber más del que le está preguntando, pues si no, mire, ¿qué vamos a hacer? Claro, yo le escucho a Lenín Moreno y dice unas cuestiones que son horrorosas, o sea, una cuestión de no abrir la Constitución siquiera, fue vicepresidente de la República, es decir, ni por eso, ni para pegarle una ojeadita, ¿no? Pues se lanza unas cuestiones que son terribles, terribles. Bueno, pero la gente puede votar por quien quiera, ¿ya? No me vayan a decir que yo estoy haciendo propaganda electoral, porque cuando el presidente de la República dice esto no hay problema, pero cuando lo dice uno, pues sí puede originarse otra cuestión. Aquí han hablado de la ley matemática. Si la ley civil no vale, va a valer la ley matemática. Aquí usted las puede pasar todas. Por eso es que la gente desconfía. Por eso es que la gente desconfía. La gente no desconfía de boba, la gente que está parada ahí frente al Consejo Electoral. No está ahí de tontorrona, pues está ahí lisa y llanamente porque está desconfiando. Muchas gracias, señores autoridades, por hacernos desconfiar a ese nivel en que usted no puede confiar. ¿Qué va a confiar en la Constitución o cómo aplican la ley? Ni en las normas matemáticas, las más puras y rasas leyes matemáticas. Es decir, el 1 más 1 no necesariamente será 2. Pues. A ese extremo hemos llegado de desconfiar. ¿Le puede culpar a la gente por desconfiar? Usted puede hacerse la harakiri. La gente desconfiará porque algo sospecha. Y la misión de la autoridad es tranquilizar a la gente, pero con declaraciones, como ha dicho el doctor Oleas, de Juan Pablo Pozo. Perdón, uno se queda peor que antes. O sea, para eso mejor no diga nada. Creo que haría más quedándose callado que saliendo a decir cosas. Mire, hay problemas. La capacidad, no solamente porque se ha dicho que el 10% de los miembros de juntas receptores del voto no fueron capacitados, pero vea también la gente que ha salido de la capacitación. Una pregunta. Hace 20 años, ¿cómo hemos hecho el voto en plancha? Y nos han dicho incluso las propagandas del anterior Tribunal Supremo Electoral y incluso del Consejo Electoral, que usted puede hacer una línea de arriba abajo y que eso es voto en plancha. Gente que salía de las capacitaciones decía que no se ha podido hacer eso. O sea, usted le tiene a la gente 20 años votando. Yo, de hecho, marqué de arriba abajo, señor Pozo. Entonces, si usted me ha anulado el voto o alguno de sus... Perdóneme, señor, haga el favor de abrir la ley electoral, que uno entiende que por lo menos eso debe conocer. Y que para anular un voto debe existir constancia de la voluntad de anular, es decir, hacer una raya tal que usted diga está marcando por más de por más del número de candidatos, está tachando el voto, eso sí, pero hacer la raya de arriba abajo, eso no anula. ¿Qué tal si con esas capacitaciones geniales a alguno se le ha ocurrido, espero que no en mi mesa, anular el voto? Entonces, mucha gente comenzó a marcar una por una, tal vez algún oyente preocupado diga, oye, yo también marqué de arriba abajo, porque así he votado desde la elección del 97 cuando se instauró la lista abierta, entonces que uno podía votar por los candidatos de una lista o entre listas. Se le decía, puede votar de arriba abajo, no levante el esfero, haga de una vez. Corrieron esa bola. ¿Quién? No fue la oposición, ciertamente. ¿Ya? Gente de las capacitaciones. Así me llegó. Bueno, y también hay que tener otra cuestión. Aquí la desunión opositora, eso tiene consecuencias. Ahora estamos hablando del tema presidencial. Oiga, mucha gente, y yo debo decirlo y lo voy a decir claramente, yo iba a dar mi voto originalmente por Cintia Viteri. Y en la mesa, sí, en la urna, como le pasó a mucha gente, yo he preguntado a otros, y dije, no vaya a ser que no resulte esta cuestión y me quede sin pan ni pedazo. Cambiaron de voto. Y yo voté por Lazo, ese rato. Dije yo, no. Porque dije, pues, sería interesante una segunda vuelta. Pero dije, no, ese rato dije, yo mejor me dejo. Pero eso fue sobre la urna. Sí. Y le he preguntado a mucha gente. Y le ocurrió a mucha gente. De mesas. Que sobre la urna votaron por Lazo. Humanas. Y claro, ahora tú dices, respiras con tranquilidad y dices, qué bueno que he hecho eso, ¿no? Porque yo soy opositor. Ya. Entonces tampoco decir qué duda tienen en esa cuestión. Pero ¿qué ha pasado, en cambio, en la elección parlamentaria?
Claro, ya nos dicen por ahí, yo no sé cómo hacen para saber los votos, yo no sé cómo saben para saber todas estas cosas, porque esta gente que uno le sale diciendo, tenemos 67 asambleístas y los otros 64. ¿Cómo también sabrá que yo tengo 67 y que usted tiene 64 y que ya sabemos quién es el presidente de la asamblea, ¿no? ¿Cómo saben eso? A mí me parece mágico, ¿no? Deberían reemplazarles al señores del Consejo Electoral. Mire qué eficiencia. Pero si eso ha pasado, también pasó por una cosa que se advirtió aquí, no solo en este medio, pero entre otros acá en Radio Democracia, dividir las listas opositoras. Vea, ya lo hicieron en el municipio de Quito. ¿Cuál fue el resultado? Que usted con el 35% se lleva la mayoría, pues. Gracias. No fueron capaces de sentarse. Ahora, claro, ese rato, cuando ocurrió este tema de que podía no haber segunda vuelta por la fórmula del 40 y diferencia de 10, mucha gente comenzó, que ni voto, ni sé qué, cómo es posible que la hayan presentado y que la Cintia Viteri y que ellos son culpables. Claro, sí tienen algo de responsabilidad, pero ¿quién fue el primero que no se sentó? Entonces, esas cosas yo creo que en política suceden, y si usted se sigue manejando como enamorado quinceañero, es decir, de sacarle en cara lo que usted me dijo en la campaña, ¿no? Vea, pero aquí no nos arreglamos nadie. Y aquí no podremos salir de esto. Entonces, esto es segunda vuelta. Y lo que se han dicho, como ocurre, vean las primarias de los Estados Unidos, donde en las propias primarias del propio partido se dicen vela verde, pero el rato de ir a la elección presidencial, la cosa cambia y nos olvidamos de las diferencias porque eso ocurre. Si usted quiere votar por alguien que piensa como usted, vote por usted mismo. Porque no va a haber nadie más que piense igualito a usted. Entonces, escoja, pues, entre quién cree usted que lo hará mejor, que tendrá un país democrático y que si incluso usted no está de acuerdo con el candidato de su preferencia, por lo menos le va a poder manifestar la disidencia sin que eso le ocasione otras consecuencias. Porque tal vez el candidato por el cual yo he votado no ha sido el que más me gusta, pero por lo menos creo que, y espero no equivocarme porque espero no estar votando por alguien que va a hacer lo mismo que el actual. Pues. Es decir, gracias por el voto y luego cállate. Entonces uno entiende que por lo menos eso ocurrirá. Y uno podrá decir, sí, pero esto no es cheque en blanco. Pues entiendo que usted va a respetar la Constitución, usted va a respetar la ley, usted va a hacer lo que ha ofrecido y no se va a hacer el de las chacras. Ahora, si usted no cree eso, vote por el otro. Doctor Medardo Leas, no obstante, el candidato Lenín Moreno cree que ha ganado la elección. Él estima que es un triunfador en la primera vuelta y punto. Se quedan viéndome, ¿sí? Así ha dicho, pero que espera los resultados oficiales y que está listo para la segunda vuelta. El binomio que lo conformamos el ingeniero Jorge Glass y yo ha ganado rotundamente en el Ecuador, en las elecciones del día de hoy. Con casi 12 puntos de diferencia y con más de 1 millón de votos, creo que es una diferencia bastante grande como para poder consolidar una victoria probable en primera vuelta, pero si es que esta no se da, hemos esperado de manera paciente, de manera pacífica, los resultados del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, y el momento en que ellos se pronuncien, pues nosotros nos pronunciaremos también, pero siempre defendiendo la institucionalidad. Existen instituciones que verdaderamente se han consolidado y lo están haciendo cada vez mejor. Siempre habrá algún error, nos faltaba más. Inclusive conversando con los delegados de Naciones Unidas, de la OEA, nos manifestaron que siempre existen errores en todas las elecciones del mundo. Esos pequeños errores que pueden existir jamás en la vida justifican un llamado a la violencia. En primer lugar, perdónenme, un agradecimiento al pueblo ecuatoriano, que ha sido extremadamente generoso en darnos una mayoría, y una mayoría también en la Asamblea, y también una mayoría absoluta en el tema de la consulta que se hizo acerca de los paraísos fiscales. Es decir, hemos ganado en todo. Manifestar que me ha llamado la atención que haya algún político perdedor que está llamando a la violencia. Eso sí, no se lo puede tolerar. Somos un país de paz. Hemos aprendido a vivir en paz y queremos continuar así. No se puede ser un mal perdedor. Nosotros estamos aquí sabiendo que las proyecciones nos podrían dar una victoria en primera vuelta. Estamos esperando de forma democrática y pacífica los resultados del Consejo Nacional Electoral. Si es que esto no es así, pues como lo norma claramente la Constitución, iremos a una segunda vuelta, que francamente el trabajo ya lo hemos empezado por si acaso, y una segunda vuelta, y será el pueblo ecuatoriano
el que tome la decisión final. Doctor Medardo Oleas, ¿cómo le ve usted al candidato oficialista? Bueno, a mí me preocupa que diga que se han consolidado instituciones cuando han fracasado el trabajo del registro civil, que nos da los datos para constituir un registro electoral con más de 2 millones de errores. Eso es consolidar una institución que has trabajado 5 años y que ha logrado a duras penas cedular a 5.500.000 de los ecuatorianos. Se podrá decir que está institucionalizado el sistema democrático cuando ha demostrado un fracaso total y rotundo en el manejo del proceso de elecciones. Lo que estamos es acudiendo a un sistema colapsado. Yo creo que lo que se hizo en estos últimos 10 años, dictando estas leyes y la Constitución, no sirve. Eso no promueve la democracia. Porque nosotros, si queremos hacer un análisis de todo el proceso, no debemos analizar el día domingo 19, donde los ciudadanos pacíficamente fuimos a votar. Ya se olvidan que, por ejemplo, ninguno de los candidatos tuvo la opción de participar en igualdad de condiciones con el candidato oficial en el proceso de promoción. Ya se olvidan que, a pesar de que la ley prohíbe en forma expresa el uso y recursos del Estado, se seguían inaugurando obras y teníamos como 6, 7 cadenas diarias del gobierno nacional promocionando esas obras. ¿Se olvidan acaso de que estamos ante un sistema que no dio las facilidades para que nos expresemos en libertad? ¿Se olvidan acaso de que violaron la Constitución y la ley al diseñar las franjas publicitarias cuando la Constitución en forma muy clara dice que la promoción electoral se hará a través de debates temáticos? Y esto lo traigo a referencia porque en la segunda vuelta el Consejo Nacional Electoral tiene que cumplir con la ley y no dar a ningún medio de comunicación un centavo para las cuñas. Deberían entregar acá Radio y Democracia dinero para que ustedes organicen un debate donde 2 candidatos tienen la obligación constitucional y legal de hablar de los temas que preocupa a la ciudadanía. Como dice, debates temáticos, deberíamos sentarle aquí a los 2 finalistas, al señor Lenín Moreno y al señor Guillermo Lazo, que nos hablen de economía. Que el uno justifica que estamos viviendo en un paraíso y, como dice el señor presidente, que ya le deja con la mesa servida. El otro que dice que definitivamente estamos en un país que está en una quiebra económica. Eso queremos escuchar. ¿Quién miente? ¿El uno o el otro? Y además que nos den las soluciones, ¿cómo van a manejar? ¿O vamos a seguir sobreviviendo con préstamos en infinito? Pero al uno le va a ser fácil anunciarnos un diseño espléndido para un paraíso, y al otro como mucho más complicado, ¿no? ¿Cómo va a salir adelante con una situación tan calamitosa de la economía? Pero hay que recordar lo que pasó solamente hace poco tiempo en el Brasil, donde se ocultó la información financiera, económica del gobierno de Brasil para ganar la elección, y le destituyeron a la señora Dilma Rousseff por eso, porque aquí la opacidad con que se maneja la información de la economía es reconocida a nivel mundial. Solo aquí nos engañan. El país está en crisis y por eso no hay empleo. Que asimismo los 2 candidatos nos digan cómo van a generar, por ejemplo, el 1 millón de empleos. Eso es lo que queremos saber, porque ya debemos terminar con esta campaña de insultos y descalificaciones, porque ahora, como yo estoy viendo, vamos a tener una segunda vuelta donde la descalificación, el insulto y los ataques y las denuncias va a ser pan de todos los días. Eso no queremos saber, cuando ni siquiera se han solucionado los problemas graves que tiene el país, la corrupción. Es inadmisible que la semana anterior le hayan vuelto a nombrar, a reelegir como contralor al señor Poli, diciendo que ha sido el mejor puntuado. En un gobierno de derecho se hace la evaluación del funcionamiento de un organismo con los resultados. Si el país está viendo que hay corrupción a todo nivel, fracasó la Contraloría, fracasó el Contralor, ¿cómo lo volvemos a elegir? Lo mismo van a hacer con el fiscal. Sí. Entonces clarifiquemos las cosas, dejemos de engañar a la ciudadanía. El sistema democrático está para eso. Que nos hablen de economía, que nos hablen de empleo. ¿Cómo nosotros solucionamos, por ejemplo, lo que los 8 candidatos dijeron en el comercio? Los 8 candidatos por unanimidad, que no hay justicia independiente. Entonces, que nos digan cómo vamos a tener una institución sólida, porque en el país que no existan jueces en derecho, que formen independientes soluciones hasta el conflicto más pequeño, hasta el más grande, no puede haber un Estado de Derecho,
Porque hasta los inversionistas van a decir, bueno, si no hay juez independiente, yo no me voy. Si tengo un problema laboral, si no tengo un juez en derecho, voy a perder. Entonces, todas esas cosas queremos oír, porque ya estamos cansados de la utilización de los procesos que hacen los marqueteros políticos para inducir al voto y llevar a gente con esa inducción al voto a dar no un voto útil, como se llama, sino un voto motivado, guiado. Y las cosas se van a poner negras porque ya no va a tener el gobierno que venga una mayoría en la asamblea. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo vamos nosotros a institucionalizar el país? Ya se ha dicho que tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no funciona. No, ya están más tranquilos porque si bien no van a tener la mayoría de los otros años, pero van a tener la mayoría. Pero siguen nombrando. Funcionó en la plataforma que exhibió de última hora el candidato Lenín Moreno respecto de la casita en número de 300,000 casas para gente pobre. Incluso comenzó a registrar a tanta gente que en búsqueda de una vivienda pues puede alinearse con el diablo, pues no, en definitiva. Pero una cosa es lo que se dice en campaña y cómo lo van a cumplir, con qué le van a financiar. Exactamente. Cuando le preguntaban cómo va a financiar. Y los 150 del bono, esto tiene que oír la gente con un poquito de reflexión, ¿no? ¿De dónde van a sacar eso? Si no, haciéndonos pagar en impuestos a la gente que trabajamos honradamente y que no huimos del servicio de rentas internas, ni que estamos perjudicando al Estado en ningún nivel de comercialización o de provisión de productos o de alguna tratativa especialísima. Entonces, el miedo, ¿de dónde procede, General Jarrín? El miedo, el temor que tienen. Ahí es cuando la gente dice, tienen temor de ir al tarro. Y con eso la gente dice muchísimo. Ahora, acaba el general, perdón, el señor, el que él debe creer que es general. El señor ministro de la Defensa acaba de mencionar que el comunicado que yo me permití leer y que vino a nombre de la institución militar con todos los componentes que yo di a conocer al comienzo de este programa, y que refería a posibles escenarios del conflicto que están configurando, dicen los señores generales, ¿no es cierto? Dice que ese comunicado no existe, General Jarrín, que ese comunicado no existe, y que este Consejo de Generales no se ha reunido en ningún momento. Si niega la existencia de este comunicado. Únicamente deberíamos referirnos a lo que efectivamente se acaba de leer, que es el comunicado del Ministerio de Defensa y Comando Conjunto, que por principio se hace mal emitir un comunicado de los dos organismos, Ministerio de Defensa y Comando Conjunto. El Ministerio de Defensa es el representante político. Las Fuerzas Armadas con el Comando Conjunto no son representantes ni pueden emitir criterio político. Entonces, desde ahí está mal emitido en asociación de los dos organismos. En segundo lugar, claramente se está desvirtuando los rumores que han existido, tanto de la sublevación como del probable o la sospecha de un fraude. Esto significa lo que había dicho yo hace un momento, la falta de la información oportuna y del liderazgo genera un espacio que está siendo aprovechado por otros actores políticos para apalancarse en las Fuerzas Armadas. Ventajosamente, las Fuerzas Armadas han demostrado una vez más su capacidad profesional, su labor y su tarea que están cumpliendo al margen de la intervención política. Ya no son las Fuerzas Armadas en donde se pronunciaban con un ruido de sables para, por ser un actor político, participar, directa o indirectamente. Tampoco reaccionan al golpear a la puerta de los cuarteles
porque se dan cuenta de la manipulación y de la utilización que se estaría haciendo de las Fuerzas Armadas. Esto significa que para la presente situación que ya se está solventando, desde el mismo hecho en que ya no se puede dar margen a la especulación, a la manipulación o simplemente a dilatar el proceso en estos 3 días, como se había dicho, usted manifestó que se busca enredar. Esas palabras son bastante ciertas, pero con la estabilidad que ha logrado las Fuerzas Armadas y sobre todo volviendo al ambiente de precrisis llamaba, o sea, de tratar de configurar un ambiente de conflicto, las Fuerzas Armadas se han mantenido profesionales. Pero no solamente vamos a hacer en estos días. Frente a eso, el autoritarismo, a los ciudadanos que somos los dueños del destino democrático de nuestro país, ante esa inobservancia de ruido de sables o de señales más o menos importantes, no diríamos contundentes, de la institución militar, que desde que somos pequeñitos decían las cartas políticas que nuestros padres nos hacían entender en su contenido, que la institución militar es la garante o el garante, decía permanentemente, y creo que hasta ahora utilizan esta denominación, que usted destaca no pasa sino de que ni siquiera suene el menor sable en cualquier palacio gubernamental, porque están cumpliendo con su obligación constitucional y de derecho. ¿Quién garantiza o quién detiene un autoritarismo tan exacerbado, tan grosero, tan desproporcionado, que lo utilizan cada vez que les viene en gana o que la situación se presenta en favor de sus caprichos y de sus estratagemas en aras de mantener el poder político? Así el pueblo ecuatoriano esté harto y fatigado de lo que vienen haciendo en el Ecuador. Esta también es otra realidad, es otro escenario que no tiene ningún propósito, sino de resaltar cuál es el estado de cosas en que hemos vivido en esta última década con sin pestañear de la institución militar. ¿Cómo le parece a usted este planteamiento? Y que me perdone el público que no participa de aquel, que me perdone, pero la democracia también nos otorga ese derecho. Y en la comunicación libre, en la comunicación social en libertad, yo me permito solamente describir lo que nos viene pasando, lo que nos viene ocurriendo. Y las Fuerzas Armadas no pestanean, ni topan el sable en el zapato bajo ningún punto de vista, peor en la vereda del Palacio Presidencial. Entonces hay un conjunto de hombres que se adueñan del poder político y hacen lo que les viene en gana, general. Usted acaba de manifestar una reflexión de la última década y está muy acertado en todo lo que usted manifiesta. Yo solamente agregaría que directamente como institución ha sufrido directamente la embestida. Y en algún artículo que yo escribí decía esa provocación incesante por parte del gobierno hacia las Fuerzas Armadas para politizarles sin resultados efectivos como quería, para desarticularles como nos está logrando hasta el momento, y para emitir leyes nefastas como eliminar la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y quitarle la autonomía que con las leyes propias emitidas por el Estado funcionaba el ISFA. Pero esto es una reflexión corta de estos días que están faltando para demostrar la necesidad y el cumplimiento de la segunda vuelta electoral. Y yo diría que esta tensión, esta reflexión y esta tensión que se está generando no es nada para lo que va a venir. ¿Qué va a venir, general? Cuando se clarifiquen las promesas absurdas presentadas para la campaña electoral, cuando se emita definitivamente la lista de Odebrecht y los otros actores implicados en la corrupción, cuando se ejerza la justicia como corresponde,
de toda esta década nefasta de corrupción en el país, cuando tenga que afrontarse una crisis económica de la realidad en el nuevo gobierno, cuando se tenga que tomar medidas de ajuste necesarias, ineludibles, la atención, la estabilidad va a ser más difícil. Y las Fuerzas Armadas tienen que pasar su segunda prueba. Esta primera está prácticamente solventada. Esa va a ser la más dura. Cuando se tenga que tomar la realidad económica y de la corrupción con la que se entrega el país. Ahí vamos a tener que probar la estabilidad, la madurez democrática de las Fuerzas Armadas y de cómo tienen que solucionarse estos problemas políticamente, con un Congreso que ahora no tendrá la mayoría absoluta y que será mucho más difícil lograr los cambios que necesita el país para evitar un gobierno autoritario y centralizador del poder y con todas las organizaciones e instituciones de control que están de favor de quien ha ejercido un poder absoluto. ¿Qué queda pendiente, doctor Gabriel Hidalgo, si es tan amable? Sí, yo quiero añadir algo a lo que ha dicho el general Jarrín, y es que no solamente el presidente Correa y toda la institucionalidad personalista gravitando alrededor de su figura, no solamente han arremetido en contra de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, porque además hay que decir que, viendo esto desde una perspectiva teórica, hay instituciones temporales y hay instituciones permanentes, y las Fuerzas Armadas es una institución permanente, de tal forma que permanentemente tiene la obligación, pero no solamente la obligación, sino la responsabilidad de garantizar los derechos. El ministro Patiño sí no es permanente. No, y ninguno de los miembros del gobierno. Es más o menos la distinción que hay entre Estado y gobierno. El gobierno es temporal. Lo que es permanente es el Estado. Bueno, quería decir algo. Es que, como no tienen clara la distinción entre gobierno y Estado, entonces desde el gobierno, creídos ellos, ¿no?, convencidos ellos de que ellos encarnan el Estado y que ellos son el Estado, entonces arremeten en contra de las instituciones permanentes, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, tratando de debilitarla y otras cosas más que ha dicho muy bien el general Jarrín. Pero además, por ejemplo, otra de las instituciones que funciona dentro de la democracia es la sociedad. Y a la sociedad también está el presidente Correa y su séquito permanentemente atacándola. Yo quiero leer textualmente algo que dijo el presidente Correa el 20 de febrero, es decir, a día seguido de las elecciones, ¿no? Dijo: se cumplió mi pronóstico. La derecha optó por voto útil y abandonó a Cintia para apostarle a Lasso. La diferencia entre ellos es de 5 o 6 puntos. Finalmente fueron 12. La derecha no tiene lealtades, tan solo tiene intereses. Está hablando del voto. Está hablando que hay un voto desleal. Hay un voto de derecha que no es leal con un candidato y que es leal o que es desleal a favor de otro. Lo que le pasó al doctor Ollarte, ¿no? No tiene ya la sociedad civil o los individuos, no tenemos la autonomía para podernos decidir por uno u otro candidato, sino por el candidato que decida el gobierno, la institución temporal decidiendo por la institución permanente. Es decir, ya no somos los ciudadanos libres, con vocación cívica, con vocación de responsabilidad, quienes podemos decidir por los candidatos que prefiramos, sino lo que nos digan los gobernantes. Aquí, detrás de esto, hay una estigmatización terrible por el voto, porque el voto de derecha, entonces, de izquierda, de derecha, de centro, cualquier voto, pero un voto autónomo del voto del correísmo, no es un voto legítimo, es un voto que responde a deslealtades y es un voto que responde a intereses. Lo dice el presidente Correa. Y claro, el conjunto de este tipo de agresiones en contra de la ciudadanía, pues está decantando en lo que está sucediendo, Gente muy fastidiada en las calles pidiendo transparencia, porque detrás de la falta de transparencia, no solamente hay instituciones que intentan imponer autoritariamente resultados y resoluciones. Por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional Electoral apareciendo en señal abierta y en horario de amplia difusión diciendo: a mí no me van a presionar, no tienen derecho a presionarme. Señor Pozo, tenemos todo el derecho a presionarle porque usted responde a lo que diga la sociedad, no a lo que diga el gobierno.
Ni el compadre. Ni al compadre, por supuesto, tiene que responder a nosotros, por más relación de compadrazgo y de familiaridad que haya con cualquier político. Debe responder a nosotros. Hay unas declaraciones del presidente Correa antes de que se eligiera en la campaña del 2006, diciendo que la sociedad civil tiene el derecho a acercar el Consejo, entonces Tribunal Supremo Electoral, porque quienes gobiernan es la sociedad civil y el pueblo. Una sola institución, por supuesto, es el pueblo el que gobierna. Y esa gente que está ahí, cercando el actual Consejo Nacional Electoral, ¿no es pueblo? ¿No es legítimo? Para el presidente Correa no lo es, porque es un tipo de voto que no es correspondiente con el tipo de voto que para él sí es legítimo, que es el voto a favor de él. Señoras y señores oyentes, hoy o nunca, escuche Democracia, la noticia libre. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el